de hoy vamos a continuar con el estudio de finanzas bíblicas. Ya vamos por el capítulo número 2 y yo espero que estemos poniendo atención y desde ya también haciendo cambios en nuestra vida, en nuestro corazón, para mejorar nuestras finanzas bíblicas. Y ya vamos por el segundo capítulo que comenzamos hace 2 semanas, 2 principios claves. El primer principio que hablamos es: lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Y en este primer principio hablamos también de la avaricia e hicimos una pequeña evaluación que ojalá cada uno de ustedes se la haya hecho para saber cuánto estamos amando el dinero. Y desde que hicimos esas preguntas ya podemos comenzar a evaluar nuestra vida y a hacer cambios en nuestra vida y en nuestra actitud, en cómo estamos, ¿verdad?, manejando hasta este momento nuestras finanzas. Y el día de hoy vamos a continuar con el segundo principio clave. Estos principios nos van a ayudar a que más adelante, basado en esto, podamos ya comenzar a ver de manera un poco más práctica cómo vamos a manejar nuestras finanzas. Y este segundo principio dice: somos mayordomos y no dueños. Y es bien interesante este tema porque vimos acerca de la avaricia y cómo nosotros podemos querer siempre desear tener más, pero en realidad nos dice la Biblia que somos mayordomos y no somos dueños. En Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y acá comenzamos con varios versículos que nos dicen, que nos confirman que nosotros no somos dueños, ¿verdad?, de lo que tenemos en esta tierra. Deuteronomio 10:14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y estos versículos nos hablan que nosotros no somos dueños, que Dios es el dueño de toda la creación y Dios es dueño incluso de nosotros. Dios es el dueño de todo, hasta de nosotros. Le pertenecemos primero por creación, pero también por redención. Y es bien bonito saber que no solo somos creación de Dios, sino que también Dios nos compró con un precio que fue su sangre. Y el día de hoy nosotros, gracias a eso, podemos llamarnos hijos de Dios. Y por eso le pertenecemos, porque somos su creación y también porque somos sus hijos. Y qué gran bendición poder hoy nosotros ser hijos de Dios. Entonces, Él es el dueño y Dios nos redimió y nos compró. Y gracias a eso también somos suyos. En Salmos 8:5 al 6 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y este salmo habla del ser humano, habla de los hombres. Y si nos vamos a Génesis, recordamos la creación. Dios dejó al hombre para señorear toda su creación. Dios dejó al hombre con autoridad para administrar toda su creación. Entonces, ya vimos en varios versículos para confirmar que nosotros no somos dueños de lo que existe en este mundo, ni siquiera de nosotros mismos, sino que Dios es el único dueño, pero nos dio cierta autoridad para señorear, para administrar, para ser mayordomos de todo lo que podamos tener en esta tierra. Entonces, ¿qué es un mayordomo?
Dice que un mayordomo es una persona que por delegación de alguien superior administra y supervisa propiedades, dinero o cosas de valor, incluso de hijos. Entonces, un mayordomo es una persona que alguien delega, alguien superior, en este caso Dios nos delegó a nosotros como mayordomos para administrar toda la creación y todo lo que podamos llegar a tener en esta tierra. Un ejemplo de mayordomo lo podemos ver en José. Vamos a Génesis, este versículo no lo puse acá. Génesis 39. De Génesis 39, del versículo 3 al 6. Amén. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio él encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en esa casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José dice que fue un buen mayordomo, y como Dios lo prosperó, porque él era justo y era correcto al administrar las cosas de Potifar. Acá Potifar lo nombró como mayordomo, pero él seguía siendo esclavo, estaba en una situación de esclavitud. Sin embargo, él sabía que debía hacerlo todo como para Dios, y por eso era tan correcto en todo lo que él hacía. Y Dios lo bendijo, Dios bendijo, y dice todo lo que tocaba José, todo lo que él hacía y administraba, Dios lo bendecía. Y nunca, dice, había estado la casa de Potifar tan bien como cuando José fue mayordomo de la casa. Y entonces nosotros, si Dios nos dejó como mayordomos, Dios nos dio la tierra para gobernarla, nos dio su creación para señorearla. Aunque muchas veces lo hemos hecho mal, quizás, incluso hasta tirar la basura en la calle, cositas tan sencillas, muchas veces nos equivocamos y administramos de esa manera mal los recursos que Dios nos dio, porque la creación es de Dios. Pero aún así seguimos siendo administradores, aunque muchas veces lo hagamos mal, seguimos siendo mayordomos mientras estemos aquí en la tierra, y tenemos responsabilidad de administrar bien toda la creación y todo lo que Dios nos pueda llegar a dar. Entonces, en esto consiste la mayordomía. Y si José, un hombre, un ser humano que estaba en una situación de esclavitud, pudo ser buen mayordomo porque tenía a Dios en su vida, nosotros también podemos ser buenos mayordomos, aún más de las cosas que Dios específicamente nos encargó. Y entonces el día de hoy vamos a ver cuáles son las implicaciones para nosotros como mayordomos de Dios. ¿Cómo vive alguien que entiende que es mayordomo? ¿Qué es lo que se espera de nosotros que somos mayordomos de Dios? Vamos a ver 7 aspectos que un buen mayordomo debe tener para poder administrar y llevar todas las cosas que Dios nos dejó a cargo de manera correcta. El primer aspecto es que un buen mayordomo confía en la provisión de Dios. Conforme vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que estos aspectos
tienen cierta similitud con las preguntas que hicimos la semana pasada y evaluamos cuánto amamos el dinero. Porque si estamos amando el dinero, hay aspectos que tenemos que mejorar, porque también hacerlo bien es ser un buen mayordomo. En Mateo 26, del 26 al 32, acá solo puse un versículo, pero podemos buscarlo. Mateo 6. Del 26 al 32. Amén. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto es bien bonito saber que Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce qué es lo que nosotros necesitamos día con día. Y Él siempre está pendiente de nosotros, no está ajeno a nuestras necesidades. Entonces, un buen mayordomo confía en la voluntad de Dios. Y esto no significa que el confiar en Dios nos debe llevar a un descuido, a una pereza, sino más bien el esforzarnos y el trabajar más y el hacer bien las cosas, porque sabemos que Dios es el que nos provee todo lo que nosotros podamos llegar a necesitar. Creo que todos en algún momento hemos atravesado situaciones en las que decimos, ya no tenemos nada, ya no hay algo para comer o no tengo para el pasaje para salir a trabajar, pero creo que Dios ha sido y se ha manifestado siempre en nuestras vidas y ha sido bueno en nuestras vidas, y creo que todos hemos experimentado de esa fidelidad de Dios de cualquier manera. Muchas veces llega alguien a dejarnos comida justo en el momento que no teníamos, o llega alguna ofrenda a nuestra casa, o de alguna manera Dios siempre provee. Entonces, un buen mayordomo es consciente que tiene un Dios y un Padre que se ocupa de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos, debemos esforzarnos, y cada uno en el área en la que está en este momento trabajando, en su casa, en una empresa, en cualquier área debemos ser esforzados. José se esforzaba para ser buen mayordomo, él hacía todo lo que estaba en sus manos para hacer todo de manera correcta. Entonces nosotros también debemos esforzarnos y tratar la manera de hacer todo para gloria y honra de Dios, y confiar que Dios tiene todo bajo control. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para gloria y honra de Dios. Aún comer, aún tomar algo, aún trabajar, aunque nos parezca cansados, siempre debemos dar todo lo mejor de nosotros, porque es para la gloria y honra de Dios. Entonces, un buen mayordomo está contento con... El segundo punto, un buen mayordomo está contento con lo que tiene. Hablamos un poco la semana pasada acerca del contentamiento también,
Y un buen mayordomo debe estar contento porque es Dios quien asigna los recursos y quien nos da las cosas que necesitamos. Vimos también que parte del contentamiento es agradecer. Y una de las mejores herramientas que podemos tener para estar contentos es ser agradecidos con Dios en la situación que estemos en este momento económicamente o de cualquier otra área de nuestra vida. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos dice que debe ser dando gracias a Dios, porque Él es quien nos da todo lo que nosotros llegamos a necesitar. Y el contentamiento nos muestra también que el problema no es el dinero, no es cuánto tenemos, qué posesiones podamos llegar a tener, sino el contentamiento viene desde nuestro corazón, desde nuestra actitud, desde cómo está nuestro interior, nuestra vida espiritual. Si se recuerdan la frase que les dije la semana pasada de Sócrates, que dijo: aquel que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que quisiera tener. ¿Por qué? Porque el contentamiento que el mundo nos ofrece en realidad no existe. Porque entre más tenemos, más queremos, entonces ese contentamiento, esa paz, esa alegría nunca va a llegar en nuestra vida. En 1 Timoteo 6, del 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Y también el contentamiento nos deja fuera a la avaricia. ¿Quién se recuerda qué es avaricia? La avaricia es el deseo de tener cada vez más y más y nunca estar satisfechos con lo que tenemos. Entonces, si somos avariciosos, nunca vamos a llegar a tener el contentamiento que Dios quiere que tengamos, sino más bien siempre vamos a vivir en descontento, en frustración, porque siempre vamos a querer más. Entonces debemos aprender a estar siempre contentos y agradecidos con lo que tengamos. Y esto va de la mano también con confiar en Dios, confiar en su provisión, porque si confiamos en la provisión de Dios, siempre vamos a estar tranquilos y vamos a tener paz, que todo está bajo la voluntad de Dios, aunque muchas veces la voluntad de Dios no sea exactamente nuestra voluntad. Entonces, un buen mayordomo debe estar contento. El tercer punto es: acepta las desdichas económicas. Y esto creo que es un punto bien difícil para todos, porque creo que todos hemos atravesado situaciones económicas complicadas y no es fácil aceptarlo y no es fácil superar estas etapas. Sin embargo, un buen mayordomo acepta las desdichas económicas y está contento en las desdichas económicas y confía en Dios aún en las desdichas económicas. Un ejemplo claro de aceptar es Job. En todo el libro de Job habla de cómo él perdió todo lo que tenía. Job era un hombre que tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones, era un hombre que tenía muchas cosas, que estaba muy bien económicamente. Pero Dios, a través de Satanás, permitió que se le fuera quitado todo lo que tenía.
se le quitó toda su riqueza, todas sus posesiones, incluso sus hijos. Él perdió absolutamente todo, y aun cuando Job perdió todo, incluso estaba perdiendo su salud, Job dijo: desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho: sea el nombre de Jehová bendito, aún en las situaciones económicas difíciles? Creo que es muy difícil que quizás salga de nuestro corazón: a Dios sea la gloria, aún cuando no tenemos nada, aún cuando estamos atravesando por situaciones muy complicadas. Pero Job pudo decirlo, porque Job sabía que él no era dueño de todo lo que tenía. Él solo estaba administrando lo que Dios le había permitido tener, incluso sus propios hijos. Y Job se quedó sin hijos. Más adelante vemos cómo Dios también le recompensó su buena actitud. Sin embargo, esto no quita que Job sufrió, que Job lloró, que a Job le dolió todo lo que estaba pasando. Sin embargo, Job estaba consciente que él no era el dueño de todo lo que tenía, ni siquiera de él mismo, porque él pudo haber llegado a la muerte con la enfermedad que él tenía. Sin embargo, él sabía que Dios era el único dueño. Él le atribuyó todo lo que tenía, era propiedad de Dios. Y por lo tanto, él sabía que no tenía ningún derecho a exigirle a Dios, a pedirle a Dios que le devolviera todo, o que de alguna manera le recompensara lo que estaba pasando, ni lo culpó por las cosas que le estaban pasando. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un buen mayordomo no ve las desdichas económicas necesariamente como una desaprobación de Dios, sino como un acto soberano y con propósito de Dios. También debemos tener mucho cuidado en que muchas veces atravesamos situaciones económicas o de cualquier otra índole difíciles porque nosotros mismos nos lo provocamos. Como vimos hace unas semanas, la avaricia nos puede llevar a negocios ilícitos, a actos de corrupción, nos puede llevar a hacer cosas incorrectas, y podemos llegar a perder todo lo que tenemos por nuestras acciones incorrectas, en consecuencia a nuestras actitudes o a los negocios ilícitos o a las cosas que podamos llegar a hacer. El aceptar las dichas económicas específicamente se refiere a los momentos donde Dios también prueba nuestra fe, donde Dios prueba nuestro contentamiento, donde Dios prueba dónde realmente está nuestro corazón, si está en el dinero, si está en las posesiones, si están los hijos, en la familia, o si nuestro corazón está en Dios. Entonces, un buen mayordomo acepta las desdichas económicas con contentamiento, con confianza en Dios. Número 4, el éxito ajeno no le afecta. Si somos buenos mayordomos, no tenemos razones para cuestionar lo que el dueño puede llegar a hacer con lo que él tiene. Y lo podemos ver en nuestros trabajos o incluso a veces con nuestros hermanos, cuando vemos que el dueño de la empresa favorece a una persona más que a otro, y uno fácilmente cae en pensar: es que él no se esfuerza tanto, pero yo sí me esfuerzo, o yo sí estoy haciendo horas extras, o yo sí estoy dando más, pero está favoreciendo a otra persona, cuando en realidad nosotros no somos dueños, y el dueño sí tiene todo el derecho de hacer lo que sea con lo que le pertenece. Entonces, si nosotros somos mayordomos, no tenemos por qué cuestionar el éxito de otras personas, no debemos por qué compararnos con otras personas, sino más bien estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos da.
Y entonces cuando vemos el éxito de otras personas, muy fácilmente caemos en la envidia. Y la envidia dice que es un anhelo egoísta y destructivo por las posesiones y logros de los demás. Esto lleva a un cuestionamiento hacia Dios. Y esto es bien delicado porque si nosotros estamos teniendo envidia en nuestro corazón porque otra persona aparentemente tiene éxito y nosotros no, estamos cuestionando a Dios, estamos cuestionando la voluntad de Dios, su sabiduría, y nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionarlo porque nosotros solo somos mayordomos y Dios nos pone a cada uno en diferentes situaciones con un propósito. En su sabiduría que nosotros no tenemos, Él sabe a quién le puede dar ciertas cosas, y a todos nos dio cosas para administrar y ser buenos mayordomos. Entonces, nuestro corazón no debe llenarse de envidia, porque la envidia nos lleva a cuestionar a Dios. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es bien difícil y puede llevar también a que nosotros hagamos actos incorrectos, a que podamos caer en cuestionar a Dios y en pensar que Dios no está siendo justo, que Dios no está favoreciéndome, y entonces nos puede llevar a consecuencias muy grandes. Más bien, nosotros como cristianos y como mayordomos debemos alegrarnos con el éxito de los demás. Debemos nosotros no ser, ¿verdad?, esa piedra de tropiezo para los demás, sino más bien alegrarnos por los demás. Dios nos manda a que nos gocemos con los que se gozan y a llorar también con los que lloran. Entonces, nuestro deber como buenos mayordomos debe ser alegrarnos por el éxito de los demás y que eso no nos afecte, porque también eso nos puede llevar a sentirnos frustrados, a sentirnos descontentos y no agradecer lo que Dios nos quiere dar. Entonces somos llamados a gozarnos con los demás y no permitamos que nuestro corazón se llene de envidia, sino más bien alegrémonos genuinamente con los demás cuando veamos que a otra persona le está yendo bien. Número 5, el éxito propio no lo enorgullece. Y esto es lo contrario, ¿verdad? Cuando podemos caer en envidia cuando vemos a otros teniendo más éxito que nosotros, pero también cuando nosotros tenemos más éxito podemos caer en el orgullo. Y el orgullo también es difícil. Dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si nosotros sabemos que somos creación de Dios, que no podemos nosotros tener nada por nosotros mismos, sino es a través de Dios, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestro trabajo, nuestra familia, nosotros mismos, ni siquiera nosotros mismos nos pudimos crear, sino que fue Dios quien nos creó y quien nos puso todas estas capacidades que tenemos. Entonces, todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar, un buen trabajo o un poco más de, no sé, un transporte propio, una casa, todo lo que podamos llegar a tener es gracias a Dios, no es gracias a nuestro esfuerzo, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ningún ser humano puede alegar que el éxito lo logró por él mismo. Nadie, porque somos creación de Dios. Entonces, saber solo el hecho que somos creación de Dios, entonces sabemos que todo lo que nosotros podamos llegar a tener es gracias a Dios. Entonces, muchas veces, mientras más éxito tenemos, más malagradecidos somos con Dios o con las personas, incluso que nos rodean.
Y no es correcto, ¿verdad? Mientras más éxito tenemos, mientras más cosas podamos alcanzar, debemos ser más agradecidos con Dios, porque fuimos favorecidos de parte de Dios, y es Dios quien nos está dando, y cuando vemos que es Dios quien nos está dando, también nos impulsa a que en los momentos difíciles seamos también agradecidos con Dios. El mayordomo no se jacta del éxito propio, más bien es humilde y reconoce que todo viene de Dios. Entonces debemos practicar la humildad en todas las áreas de nuestra vida. En Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que nosotros tenemos, nosotros mismos, todo es para Él, por Él, todo es de Él. Y debemos darle la gloria y la honra a Dios en todas las áreas de nuestra vida, con todo lo que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, un buen mayordomo no se enorgullece cuando tiene un poco más de éxito, sino más bien es humilde y sigue agradeciendo lo que tiene. Número 6, un buen mayordomo comparte intencionalmente, y esta palabra es bien clave: ser intencionales en compartir. Muchas veces podemos llegar a caer en compartir porque pensamos que es una obligación, por presión, o también para alimentar nuestro orgullo. ¿Cuántas veces no hemos visto o hemos sido nosotros mismos quien al estar compartiendo algo con alguien más, lo publicamos en las redes sociales o nos jactamos de que estamos haciendo una buena obra, cuando en realidad esto solo alimenta nuestro orgullo? Y el compartir debe ser intencionalmente, no debe ser para que otros vean lo que estoy haciendo, no debe ser por obligación, sino que debe ser desde nuestro corazón. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar entonces con alegría, ser intencionales en compartir, no de lo que nos sobra. Ya lo platicamos también la semana pasada y vimos que el compartir debe ser no de lo que me sobra, sino de todo lo que Dios me da. Entonces, cuando la generosidad es residual, o sea, lo que me sobra lo doy, pasa a ser inexistente para Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: ama al dador alegre, al que es intencional en compartir, y no compartir de lo que sobra o de repente lo menos que tengo lo doy, o cuando vamos a dar tal vez ropa, la ropa más viejita que tenga. No, Dios nos llama a dar con alegría, a dar con intención en nuestro corazón. Y entonces cuando alguien a sí mismo se ve como un mayordomo y entiende que solo estamos administrando las cosas que Dios nos da, tiene una disposición total en compartir y busca oportunidades para compartir, busca a las personas que están en necesidad para poder compartir. Yo creo que muchos en la iglesia hemos visto y nos dan ese ejemplo de ser dadivosos, de compartir desde aún cuando de repente uno dice: no, es que es a ellos a los que les tenemos que dar, pero son ellos a veces quienes primero dan, quienes primero buscan en compartir y ser generosos con el prójimo. En Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan.
Y cuando compartimos solo para que vean en las redes sociales que estoy compartiendo, solo alimentamos nuestro orgullo. Y ese orgullo es totalmente banal. Eso se queda aquí en la tierra y no son tesoros en el cielo. Dios nos manda a hacer tesoros en el cielo, y parte de hacer tesoros en el cielo es compartir con los demás. Mientras Dios nos da más nosotros tenemos responsabilidad de compartir con nuestro prójimo. Es también parte de amar a nuestro prójimo el compartir de manera intencional. Y número 7, un buen mayordomo sabe que va a rendir cuentas. Un buen mayordomo sabe que en algún momento el dueño va a venir a pedir cuentas de cómo estamos administrando lo que Él nos haya dado. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos va a demandar que administremos su creación y todo lo que Él nos pueda dar, pero en algún momento va a venir a pedir cuentas de lo que nosotros estamos haciendo. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno de nosotros seamos hallados como buenos administradores, como buenos mayordomos, que seamos fieles administrando todo lo que le pertenece a Dios. Lucas 16, del 1 al 15, es una parábola del mayordomo infiel. Si usted quiere, anótelo y lo lee más despacio después. Acá solo anoté el versículo 2 y dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y esta parábola es de un mayordomo infiel, y de la misma manera que a nosotros, Dios en algún momento va a venir y nos va a decir: da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué es lo que hicimos con lo que Dios nos dio? Ojalá y Dios venga y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en la gloria de tu Señor. Y yo no sé, pero a mí me emociona y quisiera que en algún momento Dios me dijera: buen siervo fiel. Y ojalá esa sea nuestra meta y administremos todo lo que tengamos de una manera correcta y fiel, porque todo es de Dios y todo es para gloria y honra de Dios. El mayordomo mantiene presente la sobria verdad de que será sometido al escrutinio de Dios por el manejo de las posesiones materiales a su cargo. Esto quiere decir que un buen mayordomo está consciente todo el tiempo que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dé en este mundo. Y si nosotros no compartimos, si nosotros dejamos que el orgullo llegue a nuestro corazón, que la avaricia esté en nuestra vida, que la envidia también sea parte de nuestro día a día, entonces no estamos siendo buenos mayordomos. Debemos entonces ser buenos mayordomos y tener siempre presente que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado en la tierra. Entonces, conclusiones. En la jerarquía de autoridad, Dios es el dueño y nosotros somos mayordomos de su creación y de las posesiones materiales que pueda encomendarnos. En este mundo existe una jerarquía, Dios es el dueño y nosotros somos solo administradores, somos mayordomos de su creación y de todas las cosas que podamos llegar a tener, incluso de nosotros mismos, cómo nos estamos comportando nosotros mismos. También recordemos que somos templo del Espíritu Santo y también debemos administrar bien nuestro cuerpo y lo que nosotros hagamos. Para ser un mayordomo fiel, debemos considerar no solo los deseos propios,
sino también, sobre todo, los deseos e intenciones del dueño, que es Dios, en todo el manejo de nuestros recursos. Entonces, sí, Dios nos dejó a nosotros con criterio, con responsabilidad, con inteligencia, con sabiduría, que nos pueden servir para administrar todo lo que Dios nos dé, pero también debemos siempre estar preguntándole a Dios qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras finanzas, qué es lo que Dios quiere si queremos comprar un vehículo, o si queremos invertir en nuestra casa, o si queremos comprar alguna otra cosa. ¿Será que es la voluntad de Dios? Debemos nosotros y podemos nosotros acercarnos a Dios y preguntarle si es la voluntad de Dios que yo haga con el dinero o con las posesiones lo que tengo planeado, lo que tengo como meta. Si todo es de Dios, debemos entonces consultarle con Él y que Dios sea quien nos guíe en todo lo que nosotros podamos llegar a hacer con las cosas que Él nos ha dado para administrar. La mayordomía correcta se trata de una disposición del alma, del corazón, que confía en el dueño, que confía en Dios. La mayordomía, un buen mayordomo, tiene una disposición completa, reconociendo su posición, Dios es el dueño, y confiando que Dios tiene todo bajo control, y que si Dios nos dio algo es porque Él también nos va a dar las capacidades y la inteligencia para administrarlo de la mejor manera. Entonces, un buen mayordomo tiene estos 7 aspectos importantes. 1, confía en la provisión de Dios. 2, está contento con lo que tiene. 3, acepta las desdichas económicas. 4, el éxito ajeno no le afecta. 5, el éxito propio no lo enorgullece. 6, comparte intencionalmente. Y 7, sabe que rendirá cuentas. Entonces, tengamos presente estos aspectos en nuestra vida para ser buenos mayordomos, y que Dios un día, cuando venga o cuando lleguemos con Él, nos pueda decir: buen siervo fiel. Que esa sea nuestra meta, de administrar bien los recursos que Él nos ha dado. Entonces, pongámonos de pie y pidámosle a Dios. Si usted ya vio que en alguno de estos aspectos está fallando, estamos todavía a tiempo de corregir nuestras acciones y entonces comenzar a ser buenos mayordomos, porque es Dios quien es el dueño, pero quien nos dio la autoridad también para administrar todos los recursos, la creación de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por este momento en el que podemos aprender más de ti. Gracias, Señor, porque también estamos viendo cómo las finanzas también están bajo tu voluntad, y tú nos dejaste en la Biblia una guía de cómo administrar bien todo lo que tú nos puedas llegar a dar. Ayúdanos, Señor, a que si hay algo que estamos haciendo mal, que si estamos actuando de manera incorrecta, o que si estamos dejando que la avaricia, el orgullo o la envidia entre en nuestras vidas, podamos corregirlo, podamos empezar a ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos permitiste señorear sobre la tierra, gobernar tu creación. Tú nos hiciste a tu semejanza, nos diste inteligencia, nos diste sabiduría y todas las capacidades para poder darte la gloria también y la honra a través de todas las cosas que tú nos puedas llegar a dar. Ayúdanos también, Señor, a estar contentos con lo que tenemos, a ser más agradecidos hacia ti
Muchas veces es muy fácil para nosotros caer en la queja, es muy rápido para nosotros quejarnos de las cosas que vienen a nuestra vida. Sin embargo, debemos aprender a ser más agradecidos y a darte la gloria y la honra en medio de las situaciones a veces complicadas en nuestra vida. Ayúdanos a confiar más en tu voluntad y a depender más en nuestra vida hacia ti. Te pedimos, Señor, que sigas confrontando nuestra vida, que sigas confrontando nuestro corazón y que esto no solo se vea reflejado en las finanzas de cada uno de nuestros hogares, sino que también en la iglesia, que aprendamos a ser más dadivosos, que aprendamos a ofrendar, que aprendamos a diezmar y a ser justos con lo que tú nos has dado. Y sabemos, Señor, que cuando nosotros disponemos nuestro corazón y somos intencionales, tú prosperas y tú también vas a dar mucho más y vas a multiplicar todos los recursos que se puedan llegar a necesitar también en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por este momento que nos das. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar y que podamos regresar a nuestras casas y no olvidarnos de esto, sino más bien comenzar un cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, y en nombre de Jesús. Amén.